La isla Inaccesible es un volcán extinto que estuvo activo por última vez hace 6 millones de años. Forma parte del archipiélago de Tristán da Cunha, lugar al que solo se puede acceder en barco en un viaje de 7 días desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Para poder acceder a la isla requieres un permiso especial del gobierno local. La región ha sido escenario de distintas historias de ficción, desde The 13-Gun Salute de Patrick O'Brien, publicada en 1989, pasando por The Phantom Fleet de Geoffrey Morton Bennett, que salió en 1946, hasta la novela Influx de Daniel Suárez, publicada en 2014, donde se narra que la isla alberga una prisión subterránea. ¿Te gustaría saber más sobre esta misteriosa isla? No te despegues, pues te contaré muchas curiosidades sobre la isla Inaccesible. Pero antes, acuérdate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres de más datos curiosos de lugares remotos. 1. La superficie de la isla mide 12.65 kilómetros cuadrados y se eleva desde el Océano Atlántico Sur a 31 kilómetros al suroeste de Tristán da Cunha. Esta región es parte del territorio de ultramar del Reino Unido conocido como Santa Helena, Ascensión y Tristán da Cunha. El puerto de la isla Inaccesible permite el acceso solo unos días al año. En su mayoría es un área desolada e inhóspita, con un punto de desembarco llamado Port David en el extremo más al noroeste de la isla. Está bordeada por acantilados escarpados, con una playa angosta, corta y llena de guijarros. 2. El área central de la isla es una meseta diseccionada que alcanza los 449 metros sobre el nivel del mar en la cima del pico Cairn. Muchas generaciones de marineros desconfiaban de desembarcar en la isla por el terreno inhóspito. El mar es tan agitado y el desembarco tan difícil que solo unas pocas veces al año es posible visitar la isla. 3. Junto con la isla Gough es una reserva de vida silvestre protegida. Ambas islas forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1995. La isla Inaccesible es el hogar del pájaro rascón, el ave no voladora más pequeña del mundo. Hay una pequeña playa para desembarcar en la isla Inaccesible y en ella se encuentra una cabaña de investigación que es utilizada de vez en cuando por grupos de científicos. La mayoría de las personas que visitan la isla solo llegan hasta este punto. 5. Fue descubierta en 1656 durante el viaje de un barco holandés llamado El Cristal de la Noche, que estaba al mando de Jan Jacob Zoon. Pasaron 146 años para que Tristán da Cunha fuera avistado por primera vez por marineros portugueses. La isla fue nombrada originalmente como Natlax. 6. Hay dos explicaciones para el nombre Isla Inaccesible. Una es que en los mapas se hacía referencia a la isla recién descubierta como inaccesible, porque la tripulación holandesa no pudo llegar a su interior. La otra afirma que el capitán francés de Chaudière cambió el nombre de la isla en 1778, después de que no pudo desembarcar en ella. 7. En 1871, dos hermanos alemanes que habían nacido en Moscú se establecieron en la isla para operar un negocio comercial que involucraba principalmente las pieles de foca. No tuvieron mucho éxito y sus desventuras fueron narradas en un libro de 1952 llamado Shelter from the Spray. 8. Estos hermanos se llamaban Gustav y Frederick Studenhof. Pasaron 2 años en la isla que fueron realmente miserables para ellos, pues no sabían cómo construir un refugio ni cómo atrapar o despellejar focas. Además, olvidaron llevar suministros esenciales como cuerdas y velas. Su bote de pesca y su casa fueron destruidos repetidamente por el clima, y según sus propios relatos, los tristanianos aparecían cada pocos meses para robarles víveres. Por si fuera poco, los perros que habían llevado como compañía escaparon y se convirtieron en una manada salvaje. 9. Los hermanos sobrevivieron alimentándose principalmente de huevos de pingüinos y de jabalíes. Después de 2 años solo habían podido cazar 19 focas y fue entonces que se dieron por vencidos. Nadie desde los Studenhof ha intentado vivir durante tanto tiempo en la isla inaccesible. 10. En 1938, una expedición científica noruega pasó 3 semanas en la isla, donde lograron acceder a la meseta y elaborar un extenso catálogo de plantas, pájaros y rocas. 11. Aunque la isla fue declarada reserva natural bajo la Ordenanza de Conservación de Tristán da Cunha en 1976, se siguió permitiendo durante un tiempo que los isleños capturaran aves marinas.
12. En una expedición de 1982, los estudiantes y profesores de The Denstone College de Inglaterra hicieron mapas detallados de la isla, estudiaron su flora, fauna y llevaron a cabo un programa de anillamiento en más de 30.000 aves, una técnica de marcaje para el estudio de aves silvestres. 13. Al biólogo Brian Gradwick, que exploró la isla, le sorprendió que ninguno de los pájaros muestra miedo a los seres humanos. Al contrario, en cuanto ven a las personas aproximarse, caminan directamente hacia ellas y les mordisquean los dedos, según el testimonio de Gradwick. 14. Actualmente, solo los guías de Tristán pueden llevar cruceros de visita a la isla inaccesible. La mayoría de los viajes a la isla se hacen por petición de los expatriados. 15. Se han producido 3 naufragios confirmados frente a la costa de la isla inaccesible. El primero fue del barco británico Blendon Hall, que zarpó en 1821 con 54 pasajeros y tripulantes, con la intención de navegar más allá de Santa Elena, pero las corrientes adversas lo llevaron a Tristán, encallando el 22 de julio en la isla inaccesible. Solamente 2 personas no sobrevivieron al suceso. 16. Todos los sobrevivientes del naufragio del Blendon Hall pasaron meses subsistiendo a base de apio silvestre, focas, pingüinos y albatros. Varios meses después del naufragio pudieron construir un nuevo barco, aunque en un primer intento de navegar fracasaron y murieron 6 personas. Al segundo intento pudieron alertar a los tristanianos de su situación y finalmente fueron rescatados. 17. Los otros 2 naufragios registrados frente a la isla son el del barco Shakespeare en 1883 y el de la embarcación Helenslee en 1897. 18. Cuando el cabo Glass William y su familia se convirtieron en los primeros pobladores de Tristán da Cunha, se llevaron cabras y cerdos a la isla inaccesible para que sirvieran como fuente de alimento. En otros momentos también se introdujeron ovejas, ganado y perros. 19. No se han encontrado mamíferos terrestres, reptiles, anfibios, mariposas ni caracoles en la isla inaccesible. La zona tiene 64 especies de plantas nativas, incluidos 20 tipos con flores y 17 especies de helechos. Además, existen 48 especies de invertebrados en la isla, en las cuales 10 fueron introducidas por humanos. 20. La isla ha sido identificada como un área importante para las aves por la organización BirdLife International, por ser un sitio de reproducción de aves marinas y por sus aves terrestres endémicas. 21. La isla inaccesible ha sido utilizada por los isleños de Tristán para distintos fines económicos. Aunque en ella se localizan depósitos de guano y huevos, los isleños prefieren ir a la isla Nightingale, debido a la dificultad de viajar por la isla inaccesible. 22. Actualmente hay grandes poblaciones de pingüinos de penacho amarillo del norte en la isla, así como una gran cantidad de pardelas, parteles y varias especies de albatros. 23. Las turberas no boscosas y las costas marinas rocosas de la isla son clave para la supervivencia de las poblaciones reproductoras de albatros y del petrel de anteojos, que es endémico de esta región, así como de los pingüinos y albatros oscuros, pues todas estas especies están amenazadas. 24. En la isla, el ave rascón se puede encontrar en todos los hábitats y elevaciones. Sus poblaciones más densas habitan en campos de hierba, hábitat que se encuentra cerca del mar y en los escarpados acantilados que cubren la mayor parte de la isla. 25. Estas aves son del tipo criador estacional que pone sus huevos entre los meses de octubre y enero. Son monógamos por naturaleza y forman lazos de pareja para toda la vida. Esconden sus nidos entre los helechos y las matas de hierba, y sus nidos están hechos en forma de cúpula. Tanto el macho como la hembra se encargan de incubar. 26. La isla inaccesible y la isla Gog representan 2 de los ecosistemas insulares templado-fríos menos perturbados en el Océano Atlántico Sur. Se gestionan estrictamente como reserva de vida silvestre, por lo que la investigación y el monitoreo del clima son las únicas actividades permitidas. 27. Así como en otros ecosistemas insulares, las especies exóticas invasoras son la amenaza inmediata más importante para la ecología de la isla, debido a que se introdujeron ratones en la isla de Gog en el siglo XIX y causaron impactos adversos en las aves terrestres y marinas. Ahora se cuenta con un protocolo para que no se produzcan nuevas introducciones en ninguna isla. 28. Eric Newby avistó la isla inaccesible durante su viaje de 1938-39, donde iba de Irlanda hacia Australia a bordo del Moss Hulu. Este avistamiento fue narrado en sus libros The Last Grain Race y Learning the Ropes. Como fue la única tierra que la tripulación vio durante la travesía, fue motivo de mucha emoción.
29. La isla sustenta al 10% de la población mundial de pingüinos de penacho amarillo del norte y es el sitio de reproducción más importante de las aves pardelas grandes. 30. Desde 1984, el ornitólogo Peter Ryan de la Universidad del Cabo ha visitado la isla y junto a otros estudios que realiza en la región se ha encargado de reportar la basura varada en sus playas, lo cual ha sido un problema desde hace varias décadas. 31. Según un informe de 2017, el estado de conservación de la isla es un motivo de preocupación debido a la aniquilación de aves marinas por la pesca con palangre en el Atlántico Sur, así como por los accidentes marítimos y el cambio climático. 32. En 1838, Edgar Allan Poe escribió sobre la isla inaccesible en su cuaderno de viaje de aventuras ficticias titulado Las aventuras de Arthur Gordon Pym. En el capítulo 15 de este libro, donde la describió como una región estéril en la que nada crece, salvo pocos arbustos raquíticos. 33. Por 500 años, la isla ha sido un lugar que atrae balleneros, cazadores de focas, exploradores y también algunas víctimas de naufragios. 34. Hay 5 tipos de cuerpos de agua dulce en la isla. Al oeste se encuentra un humedal que tiene un área de agua abierta en un extremo que forma un pequeño lago de 180 metros de largo por 70 metros de ancho, que cuenta con 1.5 metros de profundidad en su parte más honda. 35. El área de la meseta de la isla está atravesada por una serie de arroyos ácidos de color café oscuro que ocasionalmente caen como cascadas en estanques y luego se sumergen en acantilados escarpados en el mar. 36. Los estudios métricos de las aguas costeras han sugerido que la isla está formada por restos de islas que alguna vez fueron mucho más grandes. Las lavas presentes en la isla se han fechado en aproximadamente 3 millones de años. ¿Qué te parecieron estas curiosidades sobre la misteriosa isla inaccesible? ¿Te gustaría visitarla? Definitivamente se trata de uno de los lugares más remotos del mundo, por lo que si lo visitas, tienes que ir preparado con suficientes provisiones. Cuéntanos qué te pareció el video en los comentarios y si lo disfrutaste, compártelo con tus amistades y familiares para que también conozcan cómo es la isla inaccesible.